Buenos días, jóvenes. Sí. Bueno, hoy vamos a ver los componentes de un gráfico. Bueno, como ya lo vimos con las tablas, bueno, pues las tablas tienen sus propios componentes específicos que los hacen ser una tabla formal en la cual se puede representar información y bueno, pues estos requisitos, estos componentes, bueno, pues son necesarios para la identificación y para que esta sea una gráfica correcta. Lo mismo pasa con los gráficos. Eh, Tienen sus propios componentes para identificarlos, pero hay una gran diferencia con respecto de las tablas, y es que los gráficos, como ya pudimos ver, aquí tenemos un montón de gráficos diferentes. Todos tienen su propia manera de representar la información, su propia información, eh, sus propios componentes. Entonces es difícil estandarizar componentes para un gráfico así de forma general. No nos va a representar lo mismo un diagrama de barras, un gráfico de barras o un gráfico de circular de estos de pastel a un cartograma, que es esencialmente pues un mapa que nos da información extra de alguna zona geográfica. Entonces, como son tan diferentes, no hay una redacción específica sobre cada uno de los componentes. Pero eh, siempre tienen que llevar o siempre tienen que cumplir con ciertos parámetros, aunque los componentes no sean exactamente los mismos. Los primeros dos que tenemos van a ser la identificación del gráfico y el título del gráfico. Algunos de estos, bueno, pues en su propio título identifican la información general que se está manejando, el tipo de variable y todo eso, pero algunos tienen que estar separados. Pero sin embargo, sin importar cuál de los dos usemos, siempre se tiene, o si usamos los dos o no, se tiene que identificar de cierto modo lo que se está hablando en el gráfico y la información al respecto. Después, en el inciso C, me imagino que es en el que todos los gráficos coinciden, que es el cuerpo o pues la gráfica propiamente dicha, que bueno, incluye una llave o una leyenda en caso de ser necesaria. Por ejemplo, si estamos hablando de un cartograma, que bueno, ya lo había dicho, es una especie de mapa, y tenemos un mapa de la Europa medieval, y tenemos por ahí unas estrellas en algunas partes del mapa, unos castillos en algunas partes, unas cruces en otras partes, y no viene una redacción, entonces pues no vamos a ver lo que significa. Necesitamos un cuadrito que nos diga, bueno, las estrellas significan que aquí hubo batallas, los castillos significan que allí hay fortalezas de algún señor feudal, las cruces significa que ahí hay algún templo. Algunos símbolos son completamente intuitivos. Por ejemplo, pues sabemos que una cruz o algún símbolo religioso puede representar un templo, que un castillo representa un castillo, que un caballo puede representar un establo. Pero si tenemos ya, por ejemplo, palomitas, cruces, símbolos un poco más extraños que nos representan exactamente, eh, exactamente cosas de la vida real, como lo pueden ser los castillos, entonces ya necesitamos una redacción más específica que nos diga qué significa cada una de esas cosas. Entonces, eh, para ello necesitamos la leyenda. Y como ya les dije, pues no en todos los tipos de gráfico vamos a estar utilizando leyendas o llaves. Muy bien. Ahora, algunas características y sugerencias de uso de pues, los gráficos más comunes. Primero, en el diagrama de barras, si quieren esto, poner pausa y copiarlo. Se los voy a explicar así por encima, muy a grosso modo. Básicamente, en el diagrama de barras nos dice que las barras deben ser de igual de anchura y una altura proporcional a las frecuencias absolutas o relativas. Básicamente, para que nuestro gráfico de barras funcione, eh, tiene que las gráficas tienen que ser del mismo ancho, porque bueno, pues eso no es una variable que nos ayuda a representar, y viéndose más homogénea, la información se representa más clara. Y también las alturas deben ser proporcionales a las frecuencias absolutas o relativas. Pues bueno, las alturas van a ser proporcionales a la cantidad de la que estemos hablando en la tabla o en la información. Y se aplica a variables categóricas
o también a variables discretas cuando los valores son pocos. Básicamente, si vamos a representar comparación de alturas, pues se puede utilizar perfectamente. Si vamos a utilizar un número de, bueno, el número de algún elemento contado, pues también se puede utilizar. Pero por ejemplo, si tenemos dos números, que uno son 1.200.000 y la segunda gráfica nos dice 1.200.013, la diferencia va a ser muy poca. Entonces, en ese caso, utilizar un diagrama de barras, pues no ayudaría tanto a identificarlo. ¿Por qué? Porque las gráficas serían muy similares con valores muy grandes. Después tenemos los gráficos circulares. Ya sabemos cómo utilizarlos. Bueno, son una especie de círculo sin importar la forma, o si son como pastel, si son nada más el círculo, o si es como un anillo. Eh, los gráficos circulares lo que nos van a dar es una proporción. Entonces generalmente se van a utilizar cuando estemos hablando de porcentajes. Y bueno, cada porcentaje va a tomar una rebanada de ese gráfico de pastel correspondiente a su valor. Después, los pictogramas. Son fáciles de entender. El área de cada modalidad debe ser proporcional a la frecuencia. Básicamente, pues si estamos hablando de, por ejemplo, casas construidas, podemos decir, bueno, poner una lista de varias, en el cuadro poner una lista de varios lugares, de varias zonas, con el nombre de la zona, y al lado una columna donde pongamos dibujos de casitas. Y abajo podemos identificar, no, pues cada casa dibujada aquí representa 1.000.000 de casas construidas. Entonces, son muy fáciles de entender, son muy visuales, simplifican mucho la información, pero bueno, la información más pequeña o la menos relevante se pierde en los pictogramas. Y finalmente los cartogramas. Son gráficos realizados sobre mapas en los que aparecen indicados sobre las distintas zonas, cantidades o colores de acuerdo con el carácter que representan. No se recomienda su uso cuando se modifican las dimensiones del mapa. Básicamente, tenemos que conservar el tamaño del mapa convencional. Y bueno, en los mapas se puede representar tanto como una escala de colores para representar las temperaturas de una zona geográfica, o podemos poner números para representar la población existente en cierta zona. Y bueno, como ya les dije, si vamos a utilizar símbolos en un cartograma, vamos a tener forzosamente que poner una leyenda que identifique la información. Y bueno, finalmente tenemos aquí un ejemplo, si quieren mirarlo, a ver si cumple con las condiciones de las que estábamos hablando. Es un diagrama de puntos. En este caso, bueno, presentamos nuestro eje Y o nuestro eje X, o son los ejes numéricos y los categóricos. Y vamos poniendo puntos y después los unimos por líneas. Si se fijan, está identificado crecimiento de la población mundial. No necesitamos más información, entonces con ese título nos basta para saber de qué está hablando el mapa. Después, eje categórico y eje numérico solo son para identificarlos. Bien podrían no estar y se entendería perfectamente igual. En este, en este eje, tenemos identificado miles de millones. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues si es de población mundial, estamos hablando de miles de millones de personas. Esto está identificado porque si no, pues no entenderíamos esto. Pero esto de acá se entiende perfectamente. Vemos que 1250, 1750, si estamos comparando el crecimiento de la población mundial, pues vamos a estarlo comparando con los años. Igual también tendría que tener identificado. Esto por intuición se puede deducir. Y bueno, nos vienen varios puntos aquí. Nos pregunta, ¿qué representa cada eje? Bueno, pues en este estamos hablando de los miles de millones de personas. En este de aquí estaríamos hablando de el tiempo, de los años. ¿Qué tipo de unidades se han utilizado? Bueno, pues ya lo vimos en estos años, que van por 500, de 500 en 500 aparentemente. Y en esta de acá, pues son personas. En cantidad de miles de millones, pero estas son personas.
Después en el punto 3, ¿cuál es el primer valor de cada eje? Siempre tenemos que empezar de 0,0. Si queremos representar la información completa, empezamos de 0,0. ¿Y qué escala se ha utilizado en cada eje? Bueno, pues de eso nos está hablando de los saltos que están dando. Aquí vamos de 2.000 millones de personas en 2.000 millones de personas. Aquí, bueno, no estoy seguro. De aquí a aquí hay un salto de 500. Pero de aquí a acá hay un salto de 100. Entonces esto también está un poco incongruente porque aquí da un salto y este de acá es diferente. Entonces, si se fijan, esto de aquí tiene que tener cierta homogeneidad. Por ejemplo, si vamos a ir de 50 años en 50 años, ok. Si vamos a ir de 500 años en 500 años, ok. Pero no podemos dar saltos así. La escala se tiene que respetar. Igual se tiene que identificar aquí de qué estamos hablando. Aunque se entiende, igual se tiene que identificar. Entonces, bueno, este sería el ejemplo de un gráfico. Si se fijan, le faltaron algunas cositas, le fallaron algunas cositas, pero ese tipo de cosas pues no nos damos cuenta hasta que ya sabemos qué partes tiene que tener un gráfico y cómo se tiene que construir para que represente la información correctamente. Entonces, esta sería nuestra clase de hoy. Recuerden tomar notas de todo esto y nos vemos la siguiente clase.